y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Señor, Dios Santísimo, Creador de los cielos y de la tierra, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Él es el todo para la iglesia, para los redimidos. También Él es nuestro saludo. En Él bendecimos y saludamos. Así que te saludamos y te bendecimos en el nombre que está sobre todo nombre. Oramos a Dios para que Él tenga misericordia de ti, de tu casa, a través de la palabra que va a ser expuesta a continuación. Tú seas muy bendecido, bendecida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Mis amados, vamos a la porción bíblica de estudio. Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hace ya meses estamos estudiando acerca de la vida del reino y estamos estudiando el aspecto de la autoridad y el orden en la vida de Dios, la vida del cielo, la de arriba, la que hemos recibido. Vamos a repasar un poquito y entramos en el tópico o en el tema, en el aspecto que trataremos en este momento, en esta tarde. Hemos hablado que Dios es un Dios de orden. Él es el originador del orden. Todo tema de la Biblia debe comenzar en el Génesis. La palabra Génesis significa principio. Y todo tema de la Biblia, sea cual sea, para ser entendido, se necesita ir al Génesis. Dios tenía un propósito, además de revelarnos que Él es el creador. Quería a través de la creación revelar su plan, revelar también su propósito. Y hemos estudiado, nos hemos detenido a hablar de que lo que Dios hizo en el principio, lo que se aplica a la tierra, de la misma manera tiene mucho que ver con nosotros. La tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros también, por causa del pecado, estábamos así, desordenados, vacíos y en tinieblas. El Señor dijo, sea la luz, y la luz vino a nosotros. No es simplemente una aplicación espiritual. El apóstol Pablo dice que aquel que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz, fue que resplandeció en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y en el Génesis revela mucho acerca del orden. Vamos al libro del Génesis. Dios, en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Morirás. Aquí se establece otro orden, amados. El orden moral. Diga conmigo.
el orden moral. Fíjense, Dios le dice al hombre, yo te puse como cabeza y autoridad sobre el Edén y sobre toda la tierra, pero yo soy tu Señor. Tú eres el Señor de la tierra, yo soy el Señor tuyo. Amén. Tú vas a cuidar de la tierra y yo cuido de ti. Tú vas a preservar el orden establecido por mí en la tierra, pero el primer orden que tú tienes que guardar es el orden de tu deber y tu responsabilidad para conmigo. Y el Señor establece, le pone al hombre una limitación, le pone un límite de autoridad. Le dice, tú vas a gobernar todo y vas a comer de todo lo que hay aquí, pero yo te prohíbo que tú comas de ese árbol. Ahí estaba en una síntesis el orden de Dios. Algunas personas dicen, pero si todo era perfecto, ¿por qué Dios le puso al hombre ahí un dolor de cabeza, una tentación? Te equivocaste, porque el hombre era perfecto y el hombre no tenía ninguna tentación. Porque la Biblia dice que somos tentados de acuerdo a nuestros malos deseos o concupiscencias, y el hombre todavía no había probado el pecado. Así que ese árbol no constituía una tentación para el hombre. ¿De acuerdo? No era una tentación. De hecho, cuando el enemigo vino a tentar, no tentó de acuerdo a las debilidades de Adán, porque no tenía ninguna. Lo sedujo con una mentira. Y como Adán era inocente en el sentido del conocimiento, por eso pudo engañarlo y lo llevó a desobedecer a Dios, que más adelante hablaremos de eso. Pero quiero que vean algo acá, porque esta palabra que aparece en el versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí miren el verbo ahí, mandar, y mandó Dios. Este verbo es muy importante. Este verbo está por toda la escritura y es asombroso que yo busqué en la concordancia mirando, y ese verbo, no hay otro verbo. Cuando la Biblia habla que Dios mandó, en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un solo verbo, y es ese verbo. De esa palabra mandar, o sea, de esa palabra mandar, viene el orden. Viene el orden. Van a ver por qué viene el orden de mandar. Mandó Jehová Dios al hombre. Es como ordenó Dios al hombre. Eso es lo que significa. Y mandó Jehová Dios al hombre. Esa palabra hebrea, sabá, que no tiene que ver nada con el sábado, eso se quiere ver diferente. Sabá significa constituir, ordenar, designar, encargar, encomendar, enviar, establecer, gobernar. Fíjense, la palabra significa dar una orden, y de dar una orden viene ordenar. ¿Cuántos saben que cuando se da una orden se ordena? Cuando usted está dando una orden es para establecer un orden. Cuando Dios ordenó, sea la luz, estaba estableciendo un orden. Cuando Dios dice, produzca la tierra, estaba estableciendo un orden. Sepárese las aguas de la tierra seca, estaba estableciendo un orden. Por eso todo mandamiento de Dios es orden. Todo mandamiento de Dios es orden. Escuchen ahora. De ahí hay una deducción. Toda ley, aún humana, es para establecer un orden. Generalmente es así.
Naturalmente, hay leyes que son injustas, hay leyes que están basadas en prejuicios, en caprichos, en conveniencias, eso lo entendemos. Pero generalmente la ley está para guardar un orden. Por ejemplo, vamos a suponer que en Nueva York, en el estado de New York, transitan 10 millones de autos. Un ejemplo. ¿De qué manera se puede movilizar por este estado 10 millones de autos si no hubiera leyes de tráfico? ¿Te imaginas el caos? O sea, a veces uno no se puede mover en la ciudad de tantos autos. Imagínense que no haya una señal que diga pare, cede el paso. Imagínense que no se nos enseñe a manejar cada uno por su carril y todo el mundo se meta, como hacen algunos locos por ahí. Hubiera un montón de accidentes. Generalmente ocurren pocos accidentes si vamos a tomar en cuenta la cantidad de autos que transitan por las calles y las autopistas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? El orden. Orden. Naturalmente, en algunos países no se respetan. Hay leyes, pero no se respetan. Yo estaba en cierto país de Sudamérica y me monto con un pastor y hay un par y él sigue. Hay una luz roja y él sigue. Y mira, hermano, dice, me hace así, no te preocupes. En otras palabras, digo yo, pero eso está para decorar las calles. Es increíble. Así somos, amados. Perdonen. Y después decimos que ¿qué es lo que nos está pasando? No respetamos las instituciones, no respetamos las leyes. Perdone, yo no estoy hablando de los países, estoy hablando del orden. Estoy diciendo donde no se respeta el orden. Ahora, busquen un país que guarde el orden, que sea pobre. ¿Saben ustedes por qué los japoneses son prósperos? Porque se suicidan si fracasan. Eso es un extremo, ¿no? Pero muestra, donde hay disciplina, hay orden, hay prosperidad. Y véalo en cualquier empresa, no solamente en los países. Véalo en un hogar, donde quiera que se respetan las leyes, hay prosperidad. En la disciplina hay prosperidad. Usted avanza, aún caminando hacia atrás, y usted es disciplinado. Usted avanza, oiga lo que dije, usted avanza aún caminando hacia atrás si usted es disciplinado. ¿Saben por qué? Porque si usted comienza a caminar para atrás, como la tierra es redonda, le da la vuelta al mundo y vuelve al mismo lugar. Esa es la teoría de Colón. Que si usted se va por una misma dirección, da la vuelta al mundo. Pues si usted caminando hacia atrás, usted disciplinado, usted dice, yo no estoy avanzando, estoy como el cangrejo hacia atrás. No, si sigue y tú perseveras, tú vas a avanzar. No tome esto como una cátedra. Eso es para tu vida y la mía. Donde si tú quieres prosperar en cualquier aspecto de tu vida, métele orden a tu vida. Métele orden a tu vida. Amén. Métele mandamiento a tu vida. En todo el sentido. En la alimentación, en el trabajo, en el estudio. Eso es lo natural. Y si nos metemos en lo espiritual, que no hemos entrado todavía ahí, ya verán, orden. Tenemos, amados, que destruir una cultura de desorden que hemos heredado de nuestros ancestros. Hay que acabar con ese desorden. Queremos lograr sin esfuerzo. Queremos avanzar sin disciplina. No se puede hacer eso. Dios le dijo a Adán, así es que nos vamos a regir. Y él estableció una pauta. Y le dio un mandamiento. Y esa palabra, justamente la palabra mandar, de la palabra mandar es ordenar. Y ordenó Dios, es lo mismo. Mandó es ordenó Dios a Adán, no comas ese árbol. Y de ahí de la palabra ordenar, de la palabra ordenar, ese mismo verbo que dar un mandamiento tiene la misma connotación que ordenar algo, porque el mandamiento es que ordena.
Vamos a estudiar un poquito eso. Ya yo mencioné algunos ejemplos. Miren, hay un texto en la Biblia que para mí es de oro. Se lo voy a dar gratuitamente. Póngale algo a la Biblia y vamos al Salmo 119, versículo 133. ¿Lo tienen? Vieron en la pantalla. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si usted no quiere que ninguna iniquidad se enseñoree de usted, entonces hay que ordenar nuestros pasos con su palabra. ¿Qué es lo que ordena nuestras vidas? Vuélvanlo de nuevo. ¿Qué es lo que ordena nuestras vidas? Y esa fue la palabra de Dios a Adán. En el primer mandamiento es: no comas de ningún árbol. O sea, no comas de ese árbol. Le estaba ordenando con un mandamiento. Ordena mis pasos con tu palabra. Sustenta mis pasos en tus caminos. De la palabra de Dios proceden las leyes, los preceptos, los juicios, estatutos y mandamientos. Todas son ordenanzas. Diga conmigo, ordenanzas. Y de las ordenanzas viene el orden de Dios a nuestras vidas. Por ejemplo, leamos algunos textos, mis amados, algunos textos de los mandamientos. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Bueno, comencemos con el 1 para que entendamos. Ahora pues, oh Israel, guarda, oye, oír es obedecer en el lenguaje de Dios. Esa palabra se te puede traducir obedecer. Los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra. Es vida. Diga, el orden es vida. Obedecer la palabra de Dios es vida. O entrar en el orden de Dios es vida y disfrutar de todo lo bueno. Y dice el versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando. Ahí está el verbo otra vez, mandar. Es el mismo verbo que se usa ya, mandar, ordenar. Y dice, y disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahí está la palabra, ordenar, mandar, ordenar. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Es una experiencia donde Israel desobedeció y se mezcló con aquellos pueblos, tomó sus mujeres y sus dioses y vino estrago sobre ellos. Versículo 4: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Por qué? Ustedes están vivos hoy porque ustedes guardaron los mandamientos del Señor. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Ahí está el verbo otra vez, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Miren tantas veces que se usa el mismo verbo ahí, mandar, ordenar. Dice el versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Cuántos saben que el orden es sabiduría? Y es vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La admiración, el respeto que el mundo nos tenga es por ser ordenados en los caminos del Señor. Lo que da prestigio al pueblo de Dios es la palabra de Dios. Lo que hace que ganarnos la admiración del mundo es la palabra de Dios en nuestras vidas.
hay sabiduría, hay inteligencia, hay vida, hay prosperidad. Dice el versículo 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vuestros ojos? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero insiste Dios, guarden, aquí está vuestra inteligencia, vuestra sabiduría. El mundo se va a maravillar porque van a ver que ustedes son un pueblo bendecido, un pueblo próspero. Todavía lo podemos mirar. Imagínense ustedes, si nos ponemos a mirar el orden que había en Israel, era asombroso. Cuando Balaán quiso maldecir a Israel y con su sincretismo religioso presentó sacrificios allí, se subió en aquella montaña y cuando iba a maldecir y vio el orden que había en Israel y vio esas 12 tribus con 12 banderas hermosas y frente a cada campamento de cada tribu había una bandera con un color distinto y todas las tiendas hermosas y el campamento, o sea, el tabernáculo del testimonio, que era la tienda grande, porque Dios dijo a Israel, hacedme un tabernáculo, o sea, una tienda grande, y yo voy a habitar con ustedes, yo seré vuestro vecino. Como ustedes van a vivir en carpas o en tiendas, háganme una grande a mí, pónganla en el centro del campamento. Entonces ahí estaba el Señor en el centro del campamento y todas las tiendas en el orden establecido, porque Dios dio un orden. Judá acá, Benjamín acá, Aser acá, Leví acá. Y había un orden hermoso. Y cuando desde arriba Balaán iba a maldecir y vio ese orden, dice que no pudo maldecir y dijo, bendito eres. Y bendijo los millares de Israel y cómo se multiplicó Israel y el orden de Israel. Se maravilló el profeta y no pudo maldecir porque en el orden había bendición. ¿Cómo voy a maldecir el orden? Dice el profeta. Tan hermoso ese campamento de Dios. Y cuando Dios quería levantar el campamento para ir a otra estancia, sonaba el shofar las veces que Dios había ordenado y se levantaban las tribus y todo el mundo armaba las tiendas y todos en una marcha con el arca al frente y todos uno detrás del otro en el orden de Dios, cada uno con su bandera. Así lo dice la Biblia. Yo puedo leerlo porque estoy ahorrando el tiempo. Y era hermoso. Y cuando comenzaba Moisés decía, levántate Jehová, levántate Jehová. Y le decía a Jehová que se levantara, porque primero que se levantaba era Dios, para con la nube guiar a su pueblo. Denle un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y para qué es la palabra? Para ordenar nuestros pasos en sus caminos. Para eso es la palabra. Hay que amar la palabra. Usted está sentado aquí siendo motivado al amor, a las buenas obras. Y Dios ha elegido este tema, este tópico. Y usted está ahí. Y el Espíritu Santo te está diciendo en este aspecto de tu vida no hay orden. Está viendo mucha televisión. No estás dedicando tiempo a la oración. No estás leyendo la Biblia. No te estás ordenando bien, por eso estás llegando tarde al trabajo. No me estás representando delante de tu jefe. Ese vocabulario está desordenado. Esa manera de tratar a tu marido no viene de mí. Porque la cabeza, aunque esté dañada, hay que respetarla. Porque es cabeza y es orden. Y al marido no se respeta tanto por lo que es, sino porque Dios lo estableció. Amén. Cuando Pablo dice a las ovejas que se sometan a los ministros, dice por causa de su obra. Porque hacen una obra de Dios. Cuando usted se somete a mí, usted no se está sometiendo a mí, sino al Dios que yo represento, porque Él estableció un orden.
No soy yo, eso es lo que yo represento. No es el marido, es lo que él representa. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, la mujer a la imagen del varón. Ese orden lo estableció Dios. Hoy con el machismo, porque el hombre no ha sabido guardar el orden y ha abusado de la mujer y la ha hollado, la ha pisado y la ha reducido a menos que nada. En algunos lugares los animales valen más, en ciertas culturas valen más que una mujer. Porque el hombre se ha enseñoreado y ha dañado y ha malogrado la relación y no ha usado bien su autoridad. Y la mujer se ha rebelado y ha comenzado un movimiento feminista. Y ahora no se puede hablar de orden, todos reaccionan. Si hablo de la autoridad del varón, las mujeres reaccionan. Y si hablo de la otra manera, reaccionan los hombres, porque estamos dañados. Pero Dios va a establecer su orden en la iglesia. Amén. Hay un orden. Usted se somete por causa de Dios, no por causa de la persona, es por causa de Dios. No estamos de acuerdo con lo que hacen, nos sometemos porque guardando el orden cumplimos la encomienda de ser la sal de la tierra. La sal preserva. La sal no cambia los alimentos, lo preserva. Usted puede tomar un pedazo de carne por un tiempo con sal y lo preserva, pero hay un momento que ya no se puede preservar. Porque por el ambiente, porque las bacterias están en el ambiente, el mundo microbiano está ahí y se van a descomponer tarde o temprano. La sal está para conservar. Somos la sal de la tierra y conservando el orden estamos estableciendo el reino de Dios, aunque no lo creamos. Dios está interesado, amados. Dios está interesado a que el orden civil, el orden del hombre se guarde y se preserve hasta que Cristo venga. La Biblia dice para que vivamos en paz y tranquilamente. Hay que orar para que vivamos en paz y tranquilamente. Por eso la iglesia ora por los que están en autoridad. No estamos de acuerdo con el gobierno. Eso no importa, lo respetamos. Más adelante voy a hablar del orden. Estoy solamente aplicando que el orden procede de la palabra de Dios. ¿De dónde procede el orden? De la palabra de Dios. Esta es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea entendido en toda buena obra y llegue a ser perfecto. Tome ese versículo del Salmo 119, 133, grábelo y diga: Señor, endereza, ordena mis pasos con tu palabra. Ella es la que da dirección a tu vida. Ella te orienta. Ella es la que toma a un esposo abusivo, cruel, déspota, malcriado, humillador, y lo convierte en un manso cordero, ordenado, compasivo, amoroso. ¿O no lo hace el Señor en la conversión? ¿Cuántos esposos no han sido así? Y el Señor los ha convertido a través de la poderosa palabra de Dios. Y las mujeres después no lo conocen. Parece que me casé con otro hombre. Mujeres que son como una gotera continua, que hacen un hoyo en la cabeza. Es una tortura, como dice el Proverbios. Pero llega la palabra de Dios a ellas, y esas mujeres llegan a ser virtuosas, no respondonas, no chismosas. ¿Qué hace eso? La palabra. La palabra. Esa es la palabra. Ella nos pone freno cuando estamos haciendo algo incorrecto. Si un momento nos enojamos, perdemos la paciencia y actuamos en una manera inapropiada, el Espíritu manda un mensaje inmediatamente, como el cerebro ordena al cuerpo a hacer algo. Así sucede con el Espíritu Santo. Eso no está correcto, no está de acuerdo a la palabra. Y el Espíritu: perdóname, Señor.
Ahí entra rápido el orden de Dios y te detiene y te frena. Demos gracias a Dios por la palabra. Y eso fue lo que hizo Dios en el Génesis. Dios no le estaba complicando la vida a Adán. Todo lo contrario, le estaba estableciendo orden. Dios comenzó a establecer orden en la vida de Adán. Comenzó a enseñar lo que es estar bajo autoridad. Los animales se someten a ti. Tú te sometes a mí. Tú eres cabeza de toda la creación. Yo soy tu cabeza. Todos los seres te obedecen y tú les pones nombre. Yo te gobierno a ti. Y estaba Dios estableciendo a través de la bendita palabra. Fíjense, amados. Miremos, por ejemplo, lo que dice el Salmo 19. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Acuérdense que la ley de Jehová es el mandamiento o los mandamientos del Señor. O sea, toda la escritura. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. Solamente lo perfecto perfecciona. Diga conmigo, solo lo perfecto perfecciona. Y como es perfecta, ordena. En el orden del cielo, en el orden del reino de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convertir, mis amados, es retornar a Dios. ¿Qué es? Retornar a Dios. Miren, mis amados, lo primero que hace Dios en nuestras vidas cuando caemos en el desorden, y el desorden viene cuando dejamos la casa del Padre y dejamos la relación con el Padre y nos distanciamos del Padre y usamos lo de Dios para deleite personal, como hizo este muchacho. Pero cuando volvemos en nosotros, ¿y qué es lo que nos hace volver en sí? La palabra de Dios. Volver en sí es nacer de nuevo. Decir me levantaré e iré a mi Padre es arrepentimiento, que es un cambio de mente. Y levantarse y regresar a la casa del Padre es convertirse. Y eso es lo que hace la palabra, convertirte. Hace que tú retornes a Dios. Esto es convertirse. Yo voy por este camino hacia la perdición y ahí está el abismo y ya voy a caer, y cuando voy a caer ahí viene el Señor en su misericordia y me ilumina con su palabra y de momento, ¿qué estoy haciendo? ¡Ay! Y doy la espalda al abismo y ahora decido seguir al Señor. Eso es convertirse, es retornar. Ahí está el principio del orden. Diga, el principio del orden es regresar a Dios. Y un aplauso al Señor. El principio del orden es regresar a Dios. El fin de toda perdición es regresar a Dios. Los hijos de Dios tienen una alternativa: la conversión. El mundo no tiene esperanza. Tú y yo tenemos al Dios de la esperanza. Tú y yo tenemos la palabra de la esperanza. Tú y yo tenemos el camino de la esperanza. Tenemos una alternativa que el mundo no tiene, y es retornar a Dios. Ahí se solucionan todos los problemas. Estás fracasando en tu matrimonio, decídete. Decídete, esto está mal. La manera que nos comunicamos no está bien. Hay un desorden en la comunicación. Esto hay que terminarlo. No podemos hablar en un tono ofensivo. No podemos hablar con palabras hirientes. No podemos estar señalando las debilidades del otro constantemente, porque eso apela a la carne y produce rebelión, porque tenemos que conocer la naturaleza del hombre, que es rebelde por naturaleza.
El libro del orden dice que las palabras suaves calman la ira. El libro de Dios dice que las palabras deben ser sazonadas con sal. El orden de la palabra dice: ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino la que sea útil para edificar a los oyentes. El libro del orden dice: no se ponga el sol en vuestro enojo. Tienes hasta las 6 de la tarde para enojarte. No vayas a la cama con una ira con tu mujer, ni con tu hijo, ni con tu esposo. La palabra nos convierte, nos vuelve al orden de Dios. Estoy siendo muy abusivo con mi hijo, muy duro, muy cruel. Voy a desistir de eso. Dios me ministra la palabra: me arrepiento. Perdóname, hijo. Perdóname, hijo. Perdóname, hijo. ¿Cuántas veces le has pedido perdón a tus hijos cuando has llegado a un extremo en la disciplina? Cuando usaste una palabra que no debiste de usar. El perdón es parte de la conversión, porque la conversión es lo que sigue después del arrepentimiento, y el arrepentimiento es lo que sigue después de la confesión, y la confesión es lo que sigue después que el Señor hace la obra en mí. Sabemos cuál es el camino. Y sabemos qué hacer para volver al orden. Nunca es tarde para retornar a Dios, al Dios del orden. Nunca. La palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El alma, mis amados, es la parte adánica del hombre. En Adán somos un alma viviente, en Cristo un espíritu vivificante. Esta mañana el pastor Manolo habló del psuké en griego, que es el alma. En el alma están los sentimientos, las emociones, todo lo adánico está en el alma. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos hilos, que penetra hasta separar el alma del espíritu. ¡Wow! Como hace un cirujano cuando hace una microcirugía, que se mete ahí en la dermis y epidermis y separa, y con una precisión hace esa la palabra del Señor. Qué fino es Dios. Qué fino es Dios. ¿Cuántas veces he estado yo convencido de algo y después oigo la palabra del Señor? Estás errado, muy equivocado. Estás muy convencido en tu error. Vuélvete a mí. Ay, Señor, y tengo que decir: perdóneme, estaba equivocado. Y el orgullo se vuelve pedacitos, pero Dios aparece entero para su gloria. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Dios! Bendita es la palabra del Señor. Díganme qué área el Señor no ha dado mandamiento por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Díganme qué área no hay una medicina para nuestra enfermedad del alma. Díganme, mis amados. La mayoría de las enfermedades físicas proceden del alma. En el alma se gestan muchos de los problemas. Muchos problemas que se lo atribuimos a lo físico son psicosomáticos, se originan aquí en la psiquis, en la psuque, aquí en la cabeza, el alma. Si usted es una persona aprensiva y temeraria y siempre está ansiosa, teniéndole miedo a todo, el temor, dice la Biblia, que seca los huesos. Y si seca los huesos, imagínense a dónde lo lleva usted: a la depresión, al desaliento, al desánimo. Y cuando todas esas sustancias en el mundo de las hormonas, en lo endocrino del cuerpo, comienzan aquellas químicas por las reacciones naturalmente del alma a dañar el cuerpo, se manifiestan muchas enfermedades. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da.
yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos le librará Jehová. Den un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si su vida está caída, ¿cuántos saben que la caída es desorden? Porque Dios te tomó a ti caído y te levantó en Cristo Jesús. Y el mismo que levantó a Cristo entre los muertos es aquel que vivifica tu cuerpo y te levanta. La palabra resurrección significa levantamiento. Cristo se levantó para que tú no permanezcas caído. Levántate y resplandece. Ha venido tu luz. Amén. La palabra tiene remedio cuando tu desorden es la caída, el desaliento, el desánimo, la mente negativa, incrédula, que todo lo ve oscuro. Cuando la fe llega al corazón, llega la luz. Y cuando llega la luz, todo es revelado. Eso lo establece el mandamiento de Dios. Dice Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos, no es una carga. Los mandamientos de Dios se vuelven gravosos cuando son administrados por el espíritu religioso, que convierte la ley en legalismo y la gracia en una desgracia. Pero la palabra de Dios es perfecta, que vuelve el corazón a Dios, vuelve el alma. El desorden trae muchas penas. Yo puedo hablar cualquier área del desorden y vamos a ver cómo todo se daña. Usted comienza y toma una decisión equivocada y se enamora de una persona que Dios no ha elegido para usted. Porque usted dice como dijo Sansón a los padres: elígeme a esa, porque esa agradó mi corazón. Elígeme esa. Y obligó a sus padres a elegírsela. Y fue para dolor y angustia. Si usted elige mal, entró en desorden. Porque usted tiene que someterse a la palabra de Dios. Esperar que sea Dios el que elija por usted. Métase en oración, métase en ayuno. No se deje llevar del momento, de la calentura del momento. Porque eso puede ser una trascendencia terrible en su vida. Terrible. ¿Cuántas madres solteras no pueden estudiar? Se le malogran los planes. Se vuelven personas hurañas, infelices. Y un error los lleva a otro error. Nace un hijo fuera del matrimonio, aborto. El aborto me lleva a una terrible culpabilidad. Y duro toda la vida culpable porque maté a una criatura en un momento dado. Porque fui responsable para irme al sexo antes del matrimonio. Y ahora mato el fruto de ese error. Mira lo que hizo David. Que después que embarazó a aquella mujer, quiso resolver el problema matando a otro. Y de un error, el desorden lleva al desorden. David se metió en un problema peor. Tomó una mujer que no era la suya y después salió embarazada, y por cubrir el embarazo mató a su esposo. ¿Y qué no le vino después de eso a su casa? ¡Ay, santo es el Señor! ¡Ay, porque el desorden lleva al desorden! Cuando yo entre próximamente al capítulo 3, vamos a ver lo que trajo el pecado, el desorden que trajo el pecado. El primero que pecó allá arriba, que se levantó contra Dios, nos tienes a todos aquí desgraciados. Y él va, y su destino va a ser el infierno, porque el infierno es para el diablo y sus ángeles. Y no solamente el diablo fue al infierno, sino que su pecado trajo a Cristo al infierno, porque Cristo bajó a las partes más profundas de la tierra, y la cruz es el infierno, porque fue allí donde Dios abandonó a su hijo, porque ocupó tu lugar y el mío. Si viéramos la consecuencia del pecado, nos paráramos, mis hermanos. Que Dios tenga misericordia de mí, que soy pecador.
Que haya una luz de esperanza en tu mente. Con el pecado no se juega. El pecado puede tener una trascendencia eterna. El pecado puede destruir generaciones. Una mala decisión puede contribuir a destruir un linaje completo. Lo vemos en la Biblia, los errores de los hombres de Dios que perpetuaron el mal por varias generaciones. Parémonos, amados. Si no tienes ninguna fuerza, sumérgete en Dios y métete ahí con el Señor y dile: Señor, la Biblia dice que tu palabra es perfecta, que vuelve el alma, vuelve mi alma a ti. Soy débil, pero tú eres fuerte. No es posible que una debilidad gobierne mi vida y me sume en la miseria, y yo vivo una vida triste y abatida, porque cuando tú no haces feliz a Dios, tú no eres feliz. Pero si tú haces feliz a Dios, tú vas a ser feliz. La felicidad consiste en una cosa: hacer feliz a Dios. Cuando tú agradas a Dios, tu vida va a ser agradable, va a ser honorable, en el nombre de Jesús. ¿Por qué vivir pobres si somos ricos? Aquí está la riqueza. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es fiel. Fiel. ¿Cuánto necesitamos la fidelidad de la palabra? ¿Cuánto necesitamos la fidelidad del testimonio de Dios? Para que seamos sabios. Aún el más ignorante, el más sencillo puede llegar a ser sabio. La madurez no consiste en tener muchos años sirviéndole al Señor, sino el grado de sujeción al orden de la palabra de Dios. El mundo está boca abajo. Porque los degenerados que nos gobiernan son hombres como el juez injusto, que no temen a Dios ni respetan a los hombres. Y lo único que rige es su malvada vida y sus intenciones egoístas. Eso es lo que andan buscando: fama, dinero, poder y aprobación de los hombres. Asesinan a naciones. Destruyen pueblos con sus ideologías. Quita la autoridad a los padres sobre los hijos. Y los padres tienen que ir delante del juez. Y el juez le quita a los hijos porque los disciplinó. Y después usted va a ese mismo tribunal y el mismo juez manda a su hijo a la cárcel, porque por causa de la falta de disciplina llegó a ser un delincuente antisocial, y el mismo juez lo condena a la cárcel. Y el policía que va cuando tú lo disciplinas, ese mismo policía le da un tiro en la cabeza porque estaba como delincuente en la calle. Y las autoridades nos lo matan y nos privan de disciplinarlos. Y se quieren adueñar de nuestros hijos y quieren obligarlos a cambiar su manera de pensar para aceptar a gente inmorales. Así vive nuestra sociedad. La iglesia tiene que tomar una decisión: o pagamos el precio por lo que creemos, o nos hundimos con lo que se están hundiendo, porque somos la única esperanza de que este mundo vuelva otra vez al orden. Tenemos que saber quiénes somos para vivir lo que somos y convertir a los que no son en lo que somos, y decir a los que no son pero que creen que son, como Pablo dijo a Félix y a Agripa: ojalá que ustedes sean como yo, excepto estas mis cadenas. En otras palabras, yo encadenado soy mejor que ustedes, con una corona y detrás de un trono.
Cuando Agripa se le dijo, por poco me persuade a ser cristiano. Oh rey Agripa, ojalá que tú y todos los que están aquí sean como yo, excepto estas mis cadenas. En otras palabras, yo no me cambio por ustedes que están en un trono. Yo arrastrando las cadenas por Cristo soy más relevante y más importante que ustedes, porque tengo al Señor de los señores, al Rey de los reyes, y tengo una esperanza que trasciende a esta dimensión y a esta generación y a la vida del hombre, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Dan un aplauso al Señor. Amén. Abba. Bendita sea la unción de la palabra que hoy cae sobre ti, iglesia. Es tiempo de que seamos quienes somos y retomemos el camino de nuestra identidad en Dios. El Señor nos dio la dignidad para vivir erguidos. Solamente nos humillamos cuando representamos al Señor. Pero no vamos a vivir humillados frente a aquellos que nos quieren doblegar, enseñándonos una filosofía destructiva y dañina. Esa misma gente que promulga leyes, que gastan millones y millones de dólares en programas sociales, son los que fomentan el aborto, son los que fomentan el divorcio, son los que fomentan que haya niñas que sean madres antes de tiempo. Todo el desorden social lo hacen ellos con sus leyes. Después matan a los hijos, matan a la gente y hacen un montón de cosas y convierten en un negocio su inmoralidad. Persiguen a los que venden drogas y convierten esa agencia en un negocio para que millones tengan trabajo. ¿O acaso eso no lo sabe todo el mundo? Nos quieren enseñar a respetar las leyes y negocian con los criminales. Eso es respeto a la ley. Cuando tú agarras a un sicario matón y para que delate a los otros, tú lo exoneras de la culpa cuando mata a un montón de gente. ¿Eso es justicia? ¿Eso es justicia? Eso muestra la debilidad de la llamada justicia. Mis hermanos, cuando usted se convenza de que esto tiene que cambiar, usted va a orar de noche y de día con pasión. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad y venga la voluntad de Dios a tu vida. Es más vergonzosa la actitud pasiva e indiferente de la iglesia que la corrupción del mundo. Lo triste no es que haya muchos enfermos, sino que los médicos se vendan y sean indiferentes y prefieran el beneficio de ellos que sanar a la gente. Eso ilustra, mis amados, que los que gobiernan son los que corrompen las naciones. Y la iglesia, que es la comisionada por Dios para dar un testimonio, un ejemplo de moral, es la que peor vive. La tristeza, lo que está sucediendo, es para llorar. Nuestros niños se tienen que convertir en profetas de Dios. Nuestros jóvenes tienen que ser emisarios de Dios. Es tiempo de decir a nuestros niños, mientras les enseñamos, mi hermano Dagoberto, como decían nuestros hermanos valdenses cuando andaban escondidos en las montañas porque los mataban por querer vivir la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos y no conformarse a los sistemas religiosos podridos. Ahí en los Piamontes, en Europa, que decían a sus niños desde muy pequeños: vosotros seréis misioneros de Cristo o no seréis nada.
O viven para eso o dejen de vivir. Que Dios me ayude. Que Dios tenga misericordia de mí. Yo no pretendo haberlo alcanzado, pero tengo la solución y es Dios. Tengo la salida y es la palabra. Puedo volver al orden en la conversión producida por la palabra. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alábalo, iglesia. Alábalo con todo tu corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy me viene el pensamiento de Abraham Lincoln. Es posible engañar una parte del pueblo por poco tiempo, pero no a todo el pueblo por todo el tiempo. Iglesia, esto no durará para siempre. Hay uno que prometió intervenir. Y cuando llegue el día de Jehová y intervenga, Él entonces juzgará a los que gobiernan la tierra y va a establecer su orden en la tierra. Pero la iglesia es la comisionada por Dios como instrumento. Así como Dios le dijo a Moisés: ve y dile al faraón. Muy pronto va a decir a la iglesia: ve y dile a los reyes de la tierra. Ve y habla la palabra de Dios. Pero antes de hablar la palabra hay que vivir la palabra de Dios, mis hermanos. Hay más poder viviendo la palabra que en cualquier otra cosa. Hay quienes tienen más poder en su silencio que lo que muchos tienen en sus palabras. Tenemos que estar convencidos. Nadie va a buscar ayuda médica si no reconoce que está enfermo. Nadie va a querer convertirse si no sabe que anda en un mal camino. Nadie va a querer vivir su identidad, la que Dios le dio, si no está convencido que es la mejor. Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano, con todo mi corazón. Por el Dios que habla por mí. A ese Dios yo le ruego que tenga misericordia de ti. Que Dios ordene tu vida por medio de la palabra. Todo desorden que hay en tu vida hoy comience Dios a ordenar cada aspecto de tu existencia, de tu casa. El consejo de Dios llegue a ti, la sabiduría de Dios, el temor de Dios. Porque la Biblia dice que por el temor de Dios los hombres se apartan del mal y aman el bien. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.